Irán, Irán nuevamente, Irán nuevamente da otro ultimátum más. 3 meses más para que los Estados Unidos los aprovechen. De hecho, el presidente de Irán le llama al presidente de Francia para decirle de frente que la ventana se está cerrando y que si desperdicia la oportunidad, las cosas se van a poner feas. Francia considera peligroso que Irán tenga misiles balísticos y quiere ponerle freno. Biden quiere regresar al acuerdo con condiciones e Irán niega tajantemente. No hay negocio del acuerdo nuclear, aunque Irán sigue estirando la arruga de la alfombra dando más plazos. ¿En qué momento nuclear estamos? Preguntemos. Irán recuerda a los europeos que no deben desperdiciar la oportunidad. El presidente del país persa, Hassan Rouhani, llamó a su par francés Emmanuel Macron. Le dijo que Teherán revocará los 5 pasos dados para reducir sus compromisos cuando se vea beneficiado del Plan Integral de Acción Conjunta. باید بدونه 3 سال ما در جنگ اقتصادی ایستادیم. این ما هستیم که برجام رو در این مدت حفظ کردیم. ما حافظ برجامیم. ما نبودیم که برجام از بین رفته. تحریم متوقف کنید شما. قانون رو اجرا کنید. Rouhani también advirtió a los países europeos que cualquier posición contra Irán en el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica empeoraría la situación. Francia planteó que se debe llegar a un acuerdo integrante que incluya el programa de misiles de Irán. La propuesta es rechazada tajantemente por Teherán. Depuis ce matin, le président Rouhani a Por su parte, en la AIEA estaba prevista la presentación de una resolución por parte de los 3 países europeos firmantes del acuerdo contra Irán por suspender algunas inspecciones de su programa nuclear. Pero finalmente no se presentó la resolución. La parte europea explicó que quiere darle más tiempo a la diplomacia. This week, I raised the issue again with colleagues in Tehran and here with the permanent mission. Finally, we were able to have an understanding, and we are going to be starting this process of focused analysis of the situation with a technical meeting which will take place in Iran the beginning of April. La AIEA informó que con Irán llegó a un acuerdo para aclarar una serie de cuestiones pendientes. Irán responde que está listo para esas reuniones técnicas. Pues a ver qué pasa, vamos a preguntar directamente. Muchísimas gracias a usted por estar ahí siempre y por protegernos la libertad de expresión y por estar incluso subiendo los programas de Detrás en diferentes cuentas. Eso es increíble y se lo agradezco muchísimo. Gracias a todo el equipo Detrás de la Razón. Vamos con nuestros invitados. Miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, miembro del Foro de Investigación Global de la India, doctor en Ciencia Social, Jesús López Almejo, el famoso profe de RI en YouTube. Usted sabe bien que hace una noble labor enseñando relaciones internacionales y gratis. De la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en ciencias de la información y maestría en periodismo, periodista y analista internacional, Axier Amo Izarra. Gracias por estar aquí y qué gusto saludarte. Axier, hace mucho que no te veía, un abrazo antes que nada. A ver, esto se asemeja a una lucha de gladiadores, ¿no? Donde cada declaración podría ser o significar un espadazo, porque pues lo que digo es que en este momento todas las declaraciones y acciones son vitales justamente ahora. Por eso te pregunto, Rouhani informa que llamó al presidente de Francia para dejarle claro que el acuerdo nuclear no es negociable. El presidente de Francia, Macron, informa que le dejó claro al presidente de Irán que tiene que cumplir con el acuerdo nuclear, regresar a sus obligaciones que ha abandonado, y le exhortó a Rouhani a dar señales claras de buena voluntad, sin esperar además concesiones. Dame tu análisis de estas dos posturas, por favor.
Me gusta que hagas además, Roberto, el símil del tema de la lucha de gladiadores, porque realmente la lucha de gladiadores, ¿no? Los combates a gladiadores, aunque realmente eran fatales en cuestiones de muerte final, sí que es verdad que estaban hechos todo para el pan y circo, digamos, para el espectáculo. Y ahora mismo asistimos a estas declaraciones una vez más como si fuera parte de un espectáculo, obviamente entre gladiadores, pero que tiene una consecuencia o posible consecuencia o un objetivo, una meta que nadie quiere llegar, pero que es una meta fatal, es una meta real, ¿no? Me ha parecido una cosa muy inteligente por parte del representante iraní, Rouhani, llamar o buscar como interlocutor válido en estos momentos al presidente de Francia, Macron, porque realmente es el único ahora mismo de todos los líderes. No olvidemos una cosa: el acuerdo firmado en Viena en 2015, aunque luego se gestó en Lausana y que anteriormente, además yo estuve en esas declaraciones de Lausana, estaba participado por Estados Unidos, Irán, Alemania, Reino Unido, estaba también por parte de China, estaba también por parte de Rusia, estaba también la alta representante de las relaciones diplomáticas europeas, y de todos esos actores, Rusia y China siguen teniendo a los responsables máximos, los mismos responsables máximos, aunque en toda esta carrera, digamos, de declaraciones casi han estado, apenas han pasado involucrados. Y sí, ahora mismo el único representante firme ahora mismo en el país es Macron. Anteriormente no lo eran, no sé si estuvimos de acuerdo, pero Merkel no está, Boris Johnson es nuevo y ni está ni se espera. ¿Qué decir de Joe Biden, que anteriormente en las elecciones, cuando estaba en tema de campaña, dijo que iba a sentarse con Irán y que iban a volver al acuerdo y muchas cosas más? Pero ahora mismo el único representante válido, bueno, no tengo nada que decir de mi compatriota español, el alto representante para la diplomacia europea, Josep Borrell, que no sabemos dónde está, después del varapalo que recibió en Moscú por parte de Sergei Lavrov, ese gran diplomático, pues no ha vuelto a aparecer en el escenario internacional. Y Macron ahora mismo es el único interlocutor válido por parte europea, no solo por parte europea, sino por parte de los garantes de los 5+1. Y tenemos a Rouhani por un lado con Macron. Es una pieza inteligente, una pieza que ha movido inteligentemente Rouhani para hablar con Macron, para ponerlo otra vez, una vez más, en su sitio, en este juego de declaraciones, en este juego de poder de tú a tú, porque Irán se está posicionando como un actor principal en esta negociación. Han pasado 6 años, sabemos perfectamente que así lo está atestiguando la Organización para la Energía Atómica, que Irán sigue cumpliendo con sus compromisos, y no hay una respuesta, no hay un levantamiento de sanciones, no hay un movimiento de acercamiento por parte de Europa ni por parte de la alta representación diplomática ni de Estados Unidos. Y obviamente Rusia y China no van a mover ficha porque desde el minuto 1, desde el primer inicio de estas negociaciones y del acuerdo, ya creo que se estaba cumpliendo. Entonces ahora vemos que es Europa la que tiene que ceder, es Estados Unidos realmente que tiene que mostrar sus cartas y veremos qué queremos hacer, pero no se puede hacer más acusaciones sin presentar pruebas. Bien. Entonces entiendo que la República Islámica pues esté ya harta de imposiciones, esté harta de falsas acusaciones y esté harta más de estar en el foco, en el seguimiento, inspecciones tras inspecciones, se sigue comprobando y no recibe nada a cambio. Y Bien. estamos hablando, medio de esto, estamos hablando de miles y miles de millones de euros. ¿Por qué Rouhani habla con Macron? Porque Macron, precisamente, o Francia, precisamente, la República Francesa, era el principal socio comercial de Irán. Entonces, esto es ya una llamada de tú a tú, vamos a sentarnos a negociar, que ambas partes estamos perdiendo, los que más dinero estamos perdiendo, más progreso estamos perdiendo. Mientras tanto, si hacemos caso de Estados Unidos o de la otra parte que no quiere saber nada de este acuerdo, vamos a ver que vamos a quedar en un principio de vía muerta y no vamos a avanzar, Bien. claramente. Ahora que tocaste eso del negocio, al rato te voy a preguntar una cuestión. Jesús, gracias, doctor, por estar aquí. A ver, bueno, considerando todo esto, la llamada del presidente Rouhani, la contestación de Macron, yo te quiero preguntar hacia dónde se dirige el acuerdo nuclear, considerando también que Irán desde el 2019 ha dado ultimátums en cada paso para presionar a Estados Unidos y a los demás firmantes para que respeten el acuerdo nuclear y no ha pasado nada. Considerando que dio ya varias veces el ultimátum final
y no ha pasado nada. Y considerando que en esta última vez dio la llamada final y al final pues llegó a un acuerdo con la Organización de la Energía Atómica Internacional de dar 3 meses más para que se siga permitiendo la inspección de su programa nuclear. ¿Hacia dónde se dirige el acuerdo nuclear, Jesús? ¿Hacia una prórroga infinita de ultimátums? La respuesta sería sí, Roberto. Pero primero que nada te agradezco la invitación, saludo a mi contertulio y también saludo a la audiencia de Hispano TV. Sí, efectivamente, la estrategia que hemos estado viendo en los últimos meses es la de estirar la cuerda cada uno de los participantes y llevar ultimátum tras ultimátum mientras no pase lo siguiente. Uno, por un lado, Irán ya lleva tiempo sancionado, incluso ya vimos que Estados Unidos tuvo 2 pecados, por llamarles de alguna manera. El primero fue incumplir con el mismo pacto nuclear que ellos mismos habían impulsado, porque no importa la administración que lo haya hecho, lo importante es que el Estado de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, independientemente del presidente en turno, no cumplió con un acuerdo y se salió arbitrariamente, lo dejó abandonado, pero esto nos demostró que entonces ya no es un interlocutor confiable, porque quiere decir que cada que venga una administración nueva, entonces van a abandonar los acuerdos que se vayan logrando. En segundo lugar, ni en el contexto de la pandemia, en el momento más crítico para Irán, que necesitaba, por llamarlo de alguna manera, cooperación internacional, si no es que ayuda humanitaria, para que fluyeran los medicamentos y vacunas hacia ese país, vimos que los estadounidenses, el gobierno estadounidense no se tocó el corazón para tener un gesto de solidaridad, ni siquiera en un contexto tan crítico y tan crudo, lo que nos habla del tamaño de hasta dónde son capaces de llegar con tal de hundir a un país que les es adverso. Entonces, Jesús, esto significa que si así lograron arrodillar a Irán, perdóname. Ahí te puntualizo, sí, el canciller Zarif movió mar y tierra y finalmente el Departamento del Tesoro sí, gracias a la presión del canciller, sí aceptó la transferencia de millones de dólares para pagar las vacunas. El problema es que después aquí en Irán prohibieron las vacunas y no quisieron vacunas de Estados Unidos. Sí, pero imagínate, Roberto, me estás hablando de una campaña de cabildeo muy intensa y de negociación muy intensa cuando dices movió cielo, mar y tierra, pero esto habla de que no hubo un gesto de buena voluntad por parte de Estados Unidos, no, nunca sino que tuvo que ser presionado por todas las instancias. Entonces, si ni esto, en la época más cruda o más crítica de la pandemia, después de varios años de sanciones hacia Irán, logró doblar al régimen iraní, esto te habla de que Irán tiene la capacidad para seguir soportando algunos embates, pero también, por otro lado, para seguir siendo un país que, aunado a otros, es decir, que creando alianzas estratégicas, como por ejemplo con Rusia o con China, están conformando un bloque frontal, directo, frente a ese otro bloque que está pasando de ser las superpotencias y los hegemones de antaño, que son los europeos, el mismo Macron, al que Francia, bueno, a Francia ya no se le tiene ni miedo y a veces ni siquiera respeto, a la Gran Bretaña menos, a Italia ni siquiera pinta, España, bueno, ni se diga. Entonces Estados Unidos está en una etapa decadente de su hegemonía y esto genera que los países puedan de alguna manera poner sobre la mesa sus propias agendas y tener la capacidad para negociar. Y en el caso particular de Irán, que me preguntas hacia dónde van, pues sí, van entre que uno pone ultimátum y el otro pone condiciones y entonces van jugando esta vía circular, mientras para ninguno de los dos bandos haya, digamos, sanciones que verdaderamente representen un desafío a su propia gobernabilidad. Me parece que van a seguir dando muchos para titulares de prensa, Roberto. Bien, gracias Jesús. A ver, yo te voy a preguntar algo interesante. Bueno, todos los puntos del acuerdo nuclear son muy interesantes, pero la Organización Internacional de la Energía Atómica, EXIR, había un rumor ahí de que los 3 firmantes del acuerdo nuclear, Alemania, Francia y Reino Unido, iban a presentar una resolución contra Irán en el seno de la OEA y no la presentaron. La primera pregunta es ¿por qué no presentaron esa resolución contra Irán? Y 2, y esta viene de la mano, ¿qué tanto es una preocupación real de Occidente y de Estados Unidos de que Irán construya un arma nuclear? Y más bien todo esto sea
una cuestión de negocios. Tú lo dijiste, Axier. Considerando que otros países como India y Pakistán también se saltaron los acuerdos y construyeron una bomba atómica, considerando que el acuerdo nuclear con Irán era también un acuerdo de miles de millones de dólares, ya que reintegraría a Irán al comercio mundial, considerando que días después, y esto es importante, de que se aprobara y se firmara el acuerdo nuclear en 2015 en las Naciones Unidas, Irán decidió prohibir los productos de Estados Unidos, quitando a Estados Unidos del jugoso negocio. Considerando todo esto, ¿qué tanto el pacto nuclear se convirtió en un símbolo de quién hace negocios con Irán, si los europeos o Estados Unidos, y nada tiene que ver ni con la soberanía, ni con el arma nuclear, ni con el desarrollo atómico, ni nada de eso? A ver. Me gusta muchísimo la aclaración que estás haciendo, porque realmente es un análisis que deberías ponerlo justo de conclusión de este programa, porque es un análisis acertadísimo. Roberto, te felicito. Gracias. Y llegamos a la cuestión del asunto. Realmente el acuerdo de nuclear, ¿no?, de los 5+1 con Irán, realmente no es más que una plataforma olvidada para poder englobar todo este tipo de cosas. Primero, no olvidemos que esto no es una charla de tú a tú, porque hay un país que está cumpliendo parte del acuerdo, que es Irán, y así se está demostrando sistemáticamente por la Organización Atómica Internacional, con sus análisis, con sus inspecciones, y después hay un conjunto de países que no están en su mejor momento, ninguno de ellos, como bien decía mi contraparte, en este asunto, que no tienen este acuerdo de Irán, este acuerdo nuclear, como un fin principal dentro de sus asuntos, obviamente. Lo han dejado un poco a desmano. ¿Dónde está el mecanismo europeo que se iba a aprobar y se iba a poner en marcha para, digamos, aminorar un poco, minimizar las sanciones estadounidenses? No se sabe nada de eso. ¿Por qué España es amenazada por Estados Unidos por hacer compra de petróleo o de crudo hacia Irán por más de 10.000 millones de euros? No se sabe nada de eso. ¿Por qué Francia tiene que romper todos sus lazos comerciales? Y aquí está el gran asunto, por amenazas de Estados Unidos. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Qué ocurre ahora mismo, respondiendo a uno de tus puntos? Estados Unidos ahora mismo, con la nueva presidencia, la nueva administración de Joe Biden, se encuentra en un país dividido que tiene que solucionar. No olvidemos que ya es presidente y los días corren. Tiene un país internamente en una gran lucha. No hace falta que hablemos ni siquiera de disturbios. Sabemos cómo está la situación interna de Estados Unidos. Estados Unidos, además, se encuentra en otros puntos calientes, como puede ser el asunto de Yemen, el apoyo a Arabia Saudí, el apoyo a Israel, donde ya ni siquiera es una parte importante. No hablemos de Irak, precisamente, además, que ahora con el viaje del Papa Francisco a Irak que va a ser en estos días. No hablemos ya de Siria, donde la semana que viene se van a cumplir 10 años de guerra, ¿no? De guerra y de, bueno, todo lo que ha ocurrido de Siria. Ya no hablamos ni siquiera de Libia, donde Estados Unidos tiene que decir, ¿dónde está pasando eso? Ni hablamos de Ucrania, por ejemplo. Son demasiados rotos que tiene la administración de Joe Biden ahora mismo para que un asunto como es el acuerdo nuclear de Irán, ahora mismo es el que menos le debe preocupar, porque se está cumpliendo. Si el asunto que tenía con Irán era más que nada de presión geopolítica, no era justificable ni argumentable, y aún así ni se ha argumentado. Con todo esto, lo que te quiero decir y lo que quiero decir a nuestra audiencia es que Irán lo que está haciendo ahora mismo es aprovechar ese momento, aprovechar esos 6 años que ha tenido de experiencia para empezar ya a funcionar por sí mismo, que es lo que tiene que hacer. Lo de la supuesta arma nuclear, yo creo que esto ya no se lo cree, la opinión pública realmente no se lo cree, y segundo, la opinión pública en geopolítica o en geoestrategia no está para este tipo de cosas. Ya hemos olvidado la guerra de bloques y ya siquiera en Europa si interesa o no interesa. Lo que interesa en Europa, bueno, ahora mismo es el tema de la pandemia. Sí que es verdad, es así, no hay más vuelta de hoja. Hay una cosa, un detalle que quería sacar a correlación, porque realmente lo que le pasa a Francia es que, primero, tiene que tapar un gran caso de corrupción administrativa, donde estamos viendo a su presidente Sarkozy, que es el segundo presidente de la República Francesa, que va a terminar con sus huesos en la cárcel, o por lo menos manchado por la corrupción, después de la cita. Segundo, en elecciones próximamente en la República Francesa, en un horizonte muy próximo, donde las grandes compañías automotrices como Renault, FCA Renault, o la PGA, la que engloba Peugeot y Citroën, están presionando de que hay una gran pérdida de miles y miles de millones de euros y no han recibido nada a cambio, ni se han establecido esos lazos comerciales, y ya no hablamos de una compañía como es Total, una petroquímica que es Total,
que está viendo como, ahora mismo ha pasado de ser un top 10 dentro de las 10 principales, ¿no?, de las petroquímicas, de las empresas francesas, ¿no?, de esos grandes estandartes que tenía Francia. Estamos viendo que está en una situación casi de ruina y que va a arrastrar problemas económicos en la República Francesa, que ya veremos a ver de cómo se soluciona eso. Por eso digo que tu argumento que acabas de dar nos ha dado pie a todo este tipo de cosas. El acuerdo nuclear no importa tanto. La presión que se estaba ejerciendo por parte de Estados Unidos, sobre todo de la administración de Donald Trump, hacia Irán como actor político en una zona geoestratégica que me venía beneficiando tanto a Arabia Saudí como a Israel, esos socios, ¿no?, o lacayos, quizás, no, lacayos más Estados Unidos que Israel o Arabia Saudí. Bien. Ya nos encontramos en que no hay un amo que ponga orden a esto, e Irán está aprovechando su juego, su fuerza, acumulando en los últimos tiempos, y sobre todo que ha pillado a una Europa que no está ni se la espera, y Rusia y China está asfixiando ese momento, dando cuerda, como se suele decir coloquialmente, porque realmente sabe perfectamente que al final de todo esto la solución única va a ser un acuerdo a 3 bandas entre Rusia, China e Irán. Gracias, Axier. Jesús, ya nos vamos. La última pregunta, que son 2. ¿Qué pasó entonces, no? O sea, las potencias europeas estaban a punto, bueno, ese era el rumor ahí en los pasillos de la OEA, de presentar una resolución contra Irán por estar abandonando el protocolo adicional que no permite supervisar ciertos lugares estratégicos nucleares. Esto, la regla dice que entonces pasaría a la Junta de Gobernadores y después incluso al Consejo de Seguridad. Quizá por eso no lo presentaron, porque ahí ya lo matarían el acuerdo nuclear. Pero ¿por qué no lo presentaron? Y ahí te quiero hacer la pregunta. Las 3 potencias europeas, por un lado, no quieren que Irán produzca misiles balísticos, pero por otro lado no quieren matar el acuerdo nuclear. La pregunta es, ¿no quieren matar el acuerdo porque les importa Irán, el pueblo, o porque ven a Irán como un mercado virgen para hacer negocios multimillonarios? Porque ven a Irán la posibilidad de quitarse de encima a Rusia y dejar de depender del gas ruso. Esa es la primera pregunta. Y 2, el contexto en la región tiene mucho que ver con esta no presentación de esa resolución, la presión de Israel, el ataque de Estados Unidos a las fuerzas populares de Irak, la base de Estados Unidos atacada con misiles hace unos días, la explosión en un barco comercial israelí, los ataques a posiciones saudíes en los recientes días. Todo esto tiene que ver, Jesús. Definitivamente, la primera pregunta, la respuesta es sí, en gran medida. Siempre en la lógica de estudiar los conflictos está la máxima de follow the money, ¿no? Sigue el dinero para que veas quién se beneficia de cierta situación caótica y quién necesita cambiar las reglas del juego para beneficiarse económicamente en el siguiente estadio. En la segunda, Roberto, me parece prudente en este momento, hablando de que el compañero también señalaba, hablaba de un juego, traer a colación la teoría de juegos, sobre todo el equilibrio de Nash, Roberto, para ejemplificar un poco lo que ha sido a grandes rasgos esto. Y es sencillo. En el equilibrio de Nash, cada jugador conoce y ha adoptado su mejor estrategia posible en su interacción con los otros. Todos conocen entonces las estrategias de todos. Y aquí viene lo interesante. Cada jugador individual no gana modificando su estrategia, que es la mejor posible que tiene en ese momento, mientras los demás mantengan las suyas. Así que cada jugador está ejecutando el mejor movimiento posible, teniendo en cuenta los movimientos de los demás jugadores, que también son sus mejores cartas. En pocas palabras, en el equilibrio de Nash hay una situación en la cual todos los jugadores han puesto en práctica y saben que lo han hecho, una estrategia que maximiza sus ganancias, y mientras los demás no están dispuestos a ceder en partes de sus estrategias, tampoco hay incentivo para ceder en la estrategia propia. Bien. Con eso también respondería incluso a la primera pregunta del primer segmento de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto obviamente es importante tener presente el equilibrio de Nash en este juego de Irán con las potencias occidentales, pero también viendo hacia Rusia y hacia China. Gracias. Porque no significa que se logre el mejor resultado para todos, mientras cada quien piensa individualmente. La acción racional significa que si nadie está dispuesto a ceder, vamos a tener el resultado, vamos precisamente el empantanamiento permanente y el ultimátum tras ultimátum tras ultimátum. Gracias, gracias. Pues son expertos entonces en monopolio, no hay que jugar póker con ellos. Gracias, nos vemos, un abrazo Jesús, un abrazo Axier, gracias.
Todo lo que vemos sucede en medio de una gran tensión en esta región. Explosiones, ataques, misiles cayendo, atentados y bombas, muerte y heridos en Irak. Las posiciones de Estados Unidos han sido atacadas. En Siria, Estados Unidos bombardeó a milicias. En el mar, explosión en un barco israelí comercial. El movimiento popular de Yemen sigue contraatacando, lanzando misiles a Arabia Saudí. Justo en medio de todo esto, en unas horas, el Papa Francisco visitará Irak, el mismo país donde le cayeron hace unos días varios misiles a la base aérea de Estados Unidos. El Papa se reunirá con el Ayatolá Ali Sistani, máximo clérigo chií de Irak. Pues veamos qué pasa en todo este intrincado momento. Buenas noches.